Muy buenos días. Saludamos a cada uno de ustedes que nos están escuchando, aquellos que ya se han conectado y muy pronto se conectarán otros también. Nos da tanto gusto que cada mañana a las 9 tengamos esta cita con la palabra de Dios y podamos aprender de la palabra algo práctico, algo ligero o a veces profundo para nuestra vida diaria. Continuamos con el estudio de Job. Job es un libro que pues poco se lee, poco se utiliza para estudios o mensajes. Sin embargo, hay porciones en Job que nos presentan grandes temas, grandes textos. Aún los amigos de Job. Recuerdan ustedes que Job había sido atacado con permiso de Dios. Satanás le había destruido prácticamente su familia, sus posesiones, su posición, hasta su hogar y su salud. Pero hay 3 amigos, estaban en diferentes lugares y acordaron verse ahí con Job y vinieron de lejos algunos. Y estos 3 amigos, ¿se acuerdan ustedes? Elifaz, Bildad y Zofar. Estos 3 nos van a presentar la mayor parte del libro, cada uno hablando y exponiendo su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Y en medio de todo esto podemos ver también lecciones prácticas para nosotros. Del capítulo 3 hasta el capítulo 31 encontramos los 3 discursos o varios discursos, pero presentados por los 3 amigos de Job. Cada uno de ellos presenta su manera de pensar, su manera de ver, su manera de considerar, pero al final tienen que llegar y decir: el único que sabe lo que está pasando es Dios, el único que puede controlar las situaciones es Dios, y al único que no podemos criticar ni nada contra él es Dios. Del capítulo 31 hasta el del capítulo 3 hasta el capítulo 31, algunos le han llamado una sección de el enredo. ¿Por qué? Porque realmente es una masa, del 3 al 31, una masa de argumentos, una masa de denuncias, de acusaciones, de sospechas, de teorías. Y personalmente presentan comentarios humanos. Pero en medio de todo esto hay destellos de fe y de esperanza. Por ejemplo, Job inicia y nos da el precioso ejemplo, cuál es su respuesta ante todo esto que está pasando. Dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, hay textos, hay destellos en medio de este enredo, como le llaman, del 3 al 31, que nos dan mensaje, que en medio de todo lo que están diciendo, presentan un mensaje muchas veces de fe y de esperanza. Se habla de la integridad de Job en el capítulo 2, como Dios reta a Satanás mismo para mostrarle que es Dios el que manda, no el hombre. Cada uno de ellos presenta su propia manera de pensar, decían. Por ejemplo, Elifaz va del capítulo 3 al capítulo 11 y da experiencia, da observación general. Bildad, del capítulo 12 al capítulo 20, es una voz de tradición y de antigüedad. Y luego Zofar, del capítulo 21 al 31, es un poco más legalista o religioso. Pero este enredo, hay
puntas en la madeja que nos dejan un hermoso mensaje. Estaba yo hojeando precisamente el libro y en el capítulo 5, 17 dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Quizá estaba siendo bien usado o mal usado, pero era una gran verdad que se repite después en otras porciones de la Biblia, que Dios al que ama castiga o al que ama corrige. Por ejemplo, más adelante dice: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. ¿Y quién le dirá a Dios: ¿qué haces? ¿O por qué lo haces? En el capítulo 12 presenta también otro argumento y dice: pues háblale a los animales, pregúntales, y los animales nos van a dar lecciones. Luego los ancianos, ahí está la ciencia, y en la larga edad está la inteligencia. Mas él conoce mi camino, dice en el capítulo 23, y me probará y saldré como oro. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. En el capítulo 32, es un capítulo muy hermoso, que viene a responder una pregunta: ¿qué hace Dios? Y la misma porción nos dice: sin embargo, Dios está hablando en una u otra manera, pero el hombre no entiende. Y luego nos da diferentes maneras que Dios habla: por sueños, por apariciones, por predicadores, por enfermedad. Bueno, de modo que el libro de Job, hermanos, es un libro que nos puede traer lecciones prácticas en medio de este enredo. Estos 3 discursos, como dije, o 3 series de discursos, cada uno de ellos está presentando su manera de pensar, y luego no importa si daña al prójimo, si acusa al inocente, sin embargo, así piensa el hombre. Somos muy rápidos para juzgar, para pensar. Hemos visto tragedias espirituales en seguidores del Señor, aún en predicadores. Y qué fácil es levantarnos y acusarlos y estar en contra de ellos. Por eso, dice Pablo, aquel que piensa estar firme, mire y no caiga. Porque cuando usted señala con un dedo, hay 3 que lo están señalando a usted. De modo que no podemos nosotros altercar con el Creador. No podemos ponernos al tú por tú con alguien que es mucho mayor y superior que nosotros. Pero el hombre no entiende. Aquí en el capítulo 4 hay algo que quiero subrayar. Y es que Elifaz viene a mostrar un sueño que tuvo. Y bueno, él mismo lo interpreta. Y ese sueño pues viene a mostrar ciertas cosas que van acusando, pero a la vez interponiendo dudas y también equivocaciones o errores. Recuerdan ustedes, lo hemos mencionado en otros estudios, que en el Antiguo Testamento Dios hablaba al hombre por 3 diferentes maneras. Hablaba por profetas, hablaba por sueños y hablaba también por el Urim y el Tumim, que eran estas 2 piedrecitas en el pectoral del sacerdote. Pero ya en el tiempo moderno, en el siglo XX, el siglo XXI, nosotros ya no podemos guiarnos por sueños. Ya no podemos guiarnos por interpretaciones humanas de lo que creemos que es. Nosotros tenemos ya una base, tenemos una palabra de Dios escrita. No tenemos que estar imaginándonos, no tenemos que estar pensando, ¿será así o será así? No, aquí está ya. Muchas veces estamos orando por cosas
que no debemos de orar, porque ya están explícitas, ya están puestas. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlas, creerlas y obedecerlas, no argumentarlas. De modo que el libro de Job es un libro que va a venir a presentar una serie de argumentos humanos para poder acusar especialmente a Job, queriendo decirle que la razón que está sufriendo es porque es un pecador y ha pecado contra Dios. Ahora, no necesariamente el castigo o la reprensión de Dios viene por pecado. Muchas veces, como lo vimos allá en el Nuevo Testamento, aquel hombre ciego dice: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ya estaba la acusación. Sin embargo, el Señor les contesta, dice: ni este ni sus padres. Está así para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces Dios tenía un propósito en aquel sufrimiento. Dios tenía un propósito en aquella falta de vista. En la vida de Lázaro, lo mismo. Señor, ¿por qué no viniste? Ya está muerto tu amigo Lázaro. Y dice: no, no está muerto, él vivirá. Esto ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten. De modo que, hermano, no estemos prontos para acusar a alguien que le está yendo mal en su trabajo, o yendo mal en su familia, o yendo mal en su propia vida. Digo, no seamos prontos para juzgar. Nosotros no tenemos autoridad para juzgar. Tenemos autoridad para ver la debilidad de aquel hermano, la debilidad de aquella persona, aconsejarle, orientarla, mostrarle cuál es el verdadero camino. Pero qué fácil es levantar la mano, levantar el dedo, como dije, y acusar, señalar. Dios es el único que nos puede acusar. Ahí en el mismo capítulo 4 está hablando de que Dios no confía ni en los ángeles. Y es la verdad. Satanás fue precisamente un gran querubín, un árbol que estaba plantado cerca del trono, pero no supo aprovechar ese privilegio. Se engrandeció, hubo soberbia en él, y Dios tuvo que lanzarlo fuera. De modo que Dios no confía ni en sus ángeles. Dios no puede confiar en el hombre. Por eso dice él: ¿podrá Dios confiar en este pedazo de barro que tiene aquí en la tierra? No. Más bien no es que Dios confíe, es que nosotros confiemos en él. Y si yo tengo la palabra de él, y él me da un mensaje directo de él para mí, no tengo yo por qué altercar ni por qué discutir, simplemente recibirlo. Dios tiene un propósito. Y qué hermoso cuando allá en el Salmo 132 dice: Dios cumplirá su propósito en mí. No soy yo el que determina cuál es las cosas que debo de hacer, cuál es el camino que debo de seguir. Él me lo ha puesto, me lo ha trazado, y debo de entrar en él. Hay argumentos, como dije, más adelante, lo vamos a ver en todo el libro de Job, como estos tres amigos y a un cuarto individuo, y Eliú, entra también argumentando. Pero los últimos 2 capítulos de Job son ya un diálogo entre Job y Dios. Aquí los amigos como que ya quedaron al margen. Aquí las palabras de ellos se han ido en el aire, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Querido hermano, querido amigo, la palabra de Dios fue dada a nosotros para conocer a Dios, conocer su propósito, pero también conocernos a nosotros. La palabra de Dios es como un espejo. Nosotros podemos vernos y ver lo que dice del hombre, y ahí estamos nosotros. Ver lo que Dios quiere hacer con el hombre, ahí estamos nosotros. Somos criaturas suyas. Por eso vino el Señor Jesucristo, para convertirnos de criaturas a hijos, pasarnos de la creación a la familia de Dios. Y ahora ya como hijos de Dios, ya no tenemos que estar presentando nuestros argumentos
nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que hacerlo todo a la luz de la palabra de Dios. De modo que los amigos de Job sí hicieron mucho daño, pero como dije, en medio de todo el enredo, de todo lo que dijeron, hay destellos de paz, hay destellos de misericordia, hay destellos de maravilla y de esperanza. Yo quiero invitarle esta mañana a que al estar leyendo el libro de Job, no nada más pensemos en la acusación y en la manera de pensar de los amigos, sino pensemos cuál es nuestra posición. Si alguien nos juzgara, ¿qué encuentra en nuestra vida? Yo creo que aunque el único que tiene derecho de juzgar es Dios, Él a veces manda, como he dicho en otras ocasiones, inspectores de fruto. Yo no puedo juzgar a mi hermano, pero puedo ver los frutos. Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es mi deber entonces? Orar por ellos, orientarlos, ayudarlos, no tanto criticarlos, acusarlos, marginarlos. Los amigos de Job quisieron hacer eso con Job, pero no pudieron. Y en medio de todo el libro de Job, Dios tenía un propósito: enseñarle a Job quién es el que tiene la autoridad sobre todo lo creado, y enseñarle a Job que él no tenía que confiar en el hombre, sino solo en Dios. Y los amigos, entre comillas, los amigos de Job nos enseñan también que muchas veces la actitud de ellos es la actitud nuestra. Y acusamos, juzgamos, acusamos, cuando no sabemos realmente el porqué o el para qué de Dios en la vida de alguien. Práctica es la enseñanza esta mañana. Espero que puedan ustedes aprovecharla y pedirle a Dios que en medio de la prueba, en medio de lo difícil, podamos salir avantes para gloria de Dios, para que sus obras se manifiesten. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias a todos los que nos están mandando mensajes o palabras de apoyo. Hay hermanos que nos escriben de diferentes lugares de México y aún fuera de México. Muchas gracias por acompañarnos. Está Miguel López Vela, que lo está viendo, dice. Leo Patiño también. Blanca Barrientos. Leo Espino. Roberto Mota, Guarneros, lo está viendo. Buenos días, pastor. Susana Rodríguez, Sara González, Rosy Calderón. Bueno, un buen número. Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por estar atentos al estudio de la palabra de Dios cada día a las 9 de la mañana. Recuerden que este domingo estamos cumpliendo 29 años de vida. Torrefuerte celebra su aniversario. Por la situación, la pandemia y todas las restricciones de protocolo, no podemos tener un culto como quisiéramos, pero vamos a tener 3 servicios, a las 9, a las 11 y a la 1. Recuerden que el de las 11 es el que transmitimos, pero únase a nosotros, con regocijo, con gratitud por estos 29 años que Dios nos ha dado. Mañana tenemos la Escuela de Desarrollo. Si usted no se ha apuntado, no está aprovechándola, aprovéchela. Los maestros se han preparado y es como una escuela dominical, pero en diferentes materias que usted puede tomar mañana sábado en línea. La película Muéstrame al Padre continúa. La asistencia fue buena el fin de semana pasado y nos dejaron toda la semana. Aprovechemos este fin de semana también y asista. Si no hay lugar en el salón de Torrefuerte, ya está en cartelera
puede usted entrar como cualquier otra persona sin necesidad de haber reservado. El próximo miércoles vamos a iniciar algo nuevo. El próximo miércoles vamos a tener nuestro culto presencial. Ya. Hasta ahora hemos estado haciéndolo, pues transmitiéndolo, pero grabándolo. Ahora no, ahora vamos a tenerlo también grabado, pero más que todo presencial. Si usted desea venir en la noche el miércoles, lo esperamos a las 7:30. Abriremos las puertas y estaremos juntos alabando, cantándole al Señor y escuchando su palabra. Que Dios le bendiga este fin de semana, hermano. Que tenga usted un bonito día hoy, un buen domingo, y preparémonos para la próxima semana, para vivir para el Señor y dar gloria a su nombre. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por tus enseñanzas. Te damos las gracias, Señor, por tus propósitos en nuestra vida. Ayúdanos a tener una vida recta, a tener una vida íntegra delante de ti. Que aunque vengan las pruebas, vengan las acusaciones, vengan los señalamientos, podamos salir como el oro refinado que pasa por la prueba de fuego. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.